devocional, sino antes orar y darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar reunidos. Padre Santo, bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder tener este tiempo de devocional, Señor. Gracias te doy por mis hermanitos que ya se pudieron conectar, Padre, y los que posteriormente lo pudieran ver, Padre, por las redes sociales, Señor. Te pido, Padre, que tú sigas hablando en nuestros corazones a través de tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, lleno de gracia y de misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque nos has dado, Señor, de hacer, Señor, nuestras actividades del día, Señor, que teníamos que hacer hoy. Y te damos gracias por ello, Señor, y que tú sigas, Señor, hablando a nuestros corazones, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues nuestro devocional de esta tarde lleva por nombre Sirviendo por Amor. Y el pasaje que vamos a leer se encuentra en Filipenses 2, 3 al 5. La palabra de Dios dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos cómo Jesucristo nos enseñó a servir al prójimo, ¿ah? Cómo lo hizo sirviendo a sus discípulos, hizo muchas cosas, ¿verdad? Estuvo él sirviendo siempre, pero nos enseñó cuando a sus discípulos él le lavó sus pies, pero lo hizo como con amor, dejándonos la enseñanza de que seamos humildes con los demás. Las escrituras también nos enseñan acerca de tener unidad en el cuerpo, ¿verdad? Pero tristemente ya vivimos en un mundo donde existe mucho el individualismo, ¿verdad? Cada quien quiere hacer de su vida o de su ministerio Un como él quiere, ¿no? servicio. Su servicio como él quiere, ¿verdad? En este caso, como el título no es del servicio, ¿verdad? Queremos servir individualmente y el Señor dijo que somos un cuerpo, ¿verdad? Que debemos de trabajar todos unidos, ¿no? El domingo hablamos de las coyunturas, ¿no? Y decíamos que qué unía esas coyunturas, pues es el amor, ¿no? Es el amor de Dios el que une esas coyunturas donde puede haber un perdón genuino, donde tú puedes trabajar tal como el Señor lo estipula en la escritura, tal como Él lo manda, ¿no? Pero y muchas veces nuestros sueños, hablando sueños conforme a la palabra de Dios, ¿no? Nos resulta más fácil muchas veces lograrlos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos enseña, Él nos vino a enseñar todo, ¿verdad? Entonces, pero tristemente a muchos les resulta muy difícil realizar sus sueños, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué? Porque están centrados en sus propias metas e ignoran los deseos o posibles sentimientos de los demás, ¿verdad? Olvidando lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. ¿Qué nos vino a enseñar? A servir a nuestro prójimo, ¿va? Entonces vemos que las escrituras, que como Dios Jesús, no vino, dice la escritura, para ser servido, sino para servir a los demás, ¿ah? Por lo que nosotros, como sus seguidores, debemos emular este comportamiento. ¿Qué dice Filipenses 2 6 al 8, por favor? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, cómo lo, lo poderoso que dice este versículo, ¿no? ¿Qué dice? Cómo nuestro Señor Jesucristo, en vez de manifestar su derecho a imponer o imponer su derecho, como la segunda persona de la Trinidad, ¿qué dice?
dejó su trono de rey, ¿verdad? Se ¿Qué hizo? despojó. Se quitó su corona, se quitó sus mantos reales, se bajó de su trono. ¿Y qué hizo? Dejó todos sus derechos como Dios a un lado. ¿Y qué hizo? Tomó voluntariamente venir a la tierra y venir voluntariamente como ciego, ¿no? Y eso es una enseñanza muy grande para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos cuesta trabajo dejar ciertas cosas. El Señor como Dios, Él se despojó de sus derechos que tenía o que tiene, ¿verdad? Porque nunca dejó de ser Dios como Dios, ¿verdad? Pero aunque el Señor se hizo hombre, eso no fue causa de ser excluido de su deidad, ¿verdad? Él nunca perdió su posesión de su deidad. El Señor nos enseñó a ser humildes, ¿verdad? Servicio, ¿qué significa servicio? Significa humildad, significa renunciar al honor y al privilegio, es lo que significa servicio, y entrar voluntariamente en la posición de servidor, o sea, de siervo. Eso es lo que significa, perdón, servicio. ¿Ah? Para el mundo puede ser una locura este pensamiento. ¿Ah? No, no puede ser. Esto, para el mundo le es locura todo eso, ¿no? Que tú renuncies a tus derechos en este plan en el que estás viviendo, para el mundo es una locura, pero para Dios no va. Eso es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿no? Por nosotros. Ya lo vimos, se despojó a sí mismo y se hizo hombre por amor. Vino a servir por amor, vino a salvar por amor, vino a obedecer al Padre por amor. Las Escrituras nos dice que tenemos que estimar y pensar en los demás como superiores a uno mismo. Y eso es, al ser humano le cuesta mucho trabajo. Estimar, ver al que tú está enfrente de ti, estimarlo como superior a Mayor. ti mismo. ¿Por qué? Porque involucra renunciar a su yo. ¿Por qué? Porque renunciarse a sentirse mejor o merecedor de algún reconocimiento a nadie nos gusta. Hay que reconocer, a nadie nos gusta. Al ser humano le gusta que le sirva, aunque conozca la escritura y vea que Jesús vino a servir, no vino a que le sirvan, aunque lo conozcan, el ser humano quiere que le sirvan. De una de otra manera, quiere que lo sirva. ¿Por qué? Porque se siente merecedor de todo. Y si tienes un cargo alto, se siente merecedor de todo. Siente que como había un anuncio, ¿no? De la crema teatrical, ¿no? Las manos que mueven al mundo, nada más le hacen así, ¿no? Truenan las manitas y piensan, no, el Señor no vino a eso. Entonces, cuando hablamos del ministerio de servicio en la vida cristiana, debemos entenderlo tanto vertical como horizontal, ¿verdad? El primero se refiere a nuestro servicio a Dios, que siempre hacemos dentro de la iglesia. Participamos en ministerios. ¿Qué ministerio puede ser el de adoración? Otro ministerio puede ser la enseñanza, cuidar a los niños o roles de liderazgo. Puede ser en alabanza, puede ser que tú tengas el ministerio de pastorado o de apóstol, de, de profeta, ¿de qué no? Profeta, De profeta, evangelista. evangelista, pero todo debe de ser vertical, ¿no? Pero también debemos incluir el vertiente horizontal de los servicios, ¿verdad? De los dones. Es decir, nuestros dones deben de estar centrados en servir a nuestro prójimo, porque eso es para lo que nos vino Dios, nos mandó Dios servir a nuestro prójimo y tenemos que estar siempre estar sensibles a las necesidades de quien nos rodea, ¿no? ¿Por qué? Pues vuelvo a repetir, porque siempre estamos queriendo que nos sirva.
No, es muy raro ver que estén al pendiente los hijos de Dios de las necesidades de sus prójimos. Pero la palabra nos dice que debemos de compartir, de estar al pendiente de nuestro prójimo. Y eso es independientemente de la posición que tú tengas, ¿eh? Vuelvo a repetir, ya seas profeta, pastor, teólogo, lo que hayas tú estudiado o logrado en tu vida, el Señor te manda a servir, pero a servir por amor, a servir con humildad, a que tu servicio glorifique a Dios como Jesucristo vino y lo hizo aquí en la tierra. Entonces la escritura nos dice que podemos hacer muchísimas cosas. Dice, tú puedes hacer muchas cosas, pero si te falta a ti el amor, todo lo que tú hagas, todo lo que tú te sientas que eres, es inútil, porque no tienes el amor verdadero de Cristo en tu vida. ¿Qué dice Primera de Corintios 13, 1 al 2, amor? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, debemos recordar y tenerlo, ¿verdad? Siempre en la mente, recordarlo y tener siempre en la mente que cuando estamos en una posición de liderazgo, nuestra principal tarea es transformarnos en servidores fieles. Primero a Cristo. Porque si yo no soy fiel a Cristo, si yo no amo a Cristo, si yo no soy fiel a Cristo, ¿cómo puedo ser fiel a mi prójimo? Si yo no sirvo a Cristo por amor, ¿cómo puedo servir a mi prójimo por amor? Dice que no. Si no tengo eso, de nada sirve. Puedes ser el mejor predicador, el mejor maestro, puedes tener la iglesia más Más grande grande. de Tizayuca o de todo el mundo, pero si no tienes amor, de nada vale, no sirve. Es como si estuvieras haciendo ruido y nada más. Estamos haciendo estamos poniéndonos una careta de cristianos, estamos poniéndonos una careta de servidores. Decíamos el domingo en la predica, ¿no? Muchas veces hacemos algo y nos sentimos, ay, es que ya hice esto y me siento o quiero los aplausos. Y la palabra dice que somos siervos inútiles, que no hacemos nada especial, nada fuera de lo que tenemos que hacer. Hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué nos manda el Señor? A servir a tu prójimo, a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si no tienes amor, Cristo no está en ti. Parafraseado, pero lo dice la escritura. ¿Qué dice Marcos 9:35? ¿No? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será postrero de todos y el servidor de todos. La guerra que existe en muchas iglesias. Nosotros podemos decir, ay, ¿cómo puede ser que estén pidiendo eso? Pero eso sucede en muchos lados. Quieren ser los primeros en tomar el lugar, pero los últimos son los que llegan. Y si llegan muy tarde, no van, pero quieren servir, lo decíamos en la predicación, ¿no? Los líderes, los líderes, escucha bien, los líderes no están hechos, lo estamos viendo para ser servidos, sino para servir. Ese es un verdadero líder, el que está hecho para servir, el que no quiere que lo sirvan, el que no quiere estar sentado y nada más moviendo, tú haces, tú haces el otro, no, no, lo vimos en Jesús. Él vino a servir. El liderazgo es una gran responsabilidad,
para el cristiano. Es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque no estás hablando de ti mismo, estás hablando de Dios, estás hablando de tu Creador, estás hablando de tu Señor, estás hablando de tu Salvador, de ese que tú dices que es el que tú obedeces, ese es que tú dices el que es el que te rescató de los vicios, el que te rescató de la muerte, el que te rescató de la enfermedad. De ese estamos hablando. De ese estamos hablando, del que nos vino a enseñar cómo debemos de vivir en esta tierra, en este mundo. Por eso, la importancia de concentrarnos en amar y servir a las personas que tenemos a nuestro cargo, pero en amor. Entonces, tu posición que tienes en este momento no te da ningún permiso para herir, ni mucho menos para manipular a nadie. Dios te puso en ese lugar solamente para servirle a Él, para que tú sirvas con amor, para que prediques con amor, para que enseñes con amor, para que exhortes con amor, para que fortalezcas con amor. Para eso nos puso el Señor. Para eso está levantando a su iglesia. Porque siempre hablamos que Dios es amor. Pero la Escritura dice que el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, todo involucra el amor, no tu amor, no mi amor, porque nuestro amor es falible. El amor de Dios no falla, no cambia. El amor de Dios transforma, el amor de Dios te hace crecer, tanto espiritual y te hace que impactes a los que te ven, porque somos cartas abiertas. Entonces, cuando tú amas verdaderamente, con el amor de Cristo, estás reflejando a quien vive dentro de ti. Estás dejando que el Espíritu Santo haga la obra perfecta en tu vida. Que estás permitiendo que el Espíritu Santo siga moldeando esas áreas donde te cuesta trabajo todavía reconocer. Dejemos y deja que el Señor haga la obra en tu vida. Ya vamos a terminar. Este devocional es corto, es devocional, ¿verdad? Entonces, para terminar, te invito a que incluyas en tu vida el amor de Dios. Es importantísimo para el Hijo de Dios. Y te invito a que anheles, que tengas ese deseo ferviente de servir en tu iglesia, de servir a tus vecinos, de servir a tu familia, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Debemos de anhelar servir como Jesús nos enseñó. Él nos ama. ¿Tú amas a tu prójimo? ¿Tú has perdonado a tu prójimo verdaderamente? Dejando todo atrás y dándole una nueva oportunidad como Dios te la dio a ti, como Dios me la dio a mí. ¿Le sirves? ¿Estás atento a sus necesidades? ¿Lo amas? ¿Lo bendices? Eso es todo lo que vino a hacer Jesús para nosotros. Pero para que podamos hacer todo esto de amarlo, servirlo, hasta de honrarlo,
necesito que nos despojemos de todo orgullo, ¿verdad? Que tengamos y que mostremos humildad como la que fue demostrada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Eso es lo que necesitamos. El orgullo es muy difícil de vencer, yo lo sé. Ay, ¿cómo? Si me hizo esto, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir a pedirle perdón si él fue el culpable, ella fue el culpable? ¿Cómo voy a ir a pedirle? ¿Cómo le voy a ir a servir? No, la palabra nos dice que vayamos. ¿Cuántas veces tienes que pedir perdón? Perdonar, perdón. Decía Pedro a Jesús, ¿no? Hasta 7. No te digo 7, hasta 70, sí. Ese Veces 7 es siempre. Es siempre. Entonces, no te canses. No te canses. Dice Hebreos 12:1, amor, en la Biblia de las Américas, por favor. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante, él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono. Entonces dice, la escritura nos está invitando a despojarnos de todo peso del pecado, ¿no? Porque dice, despójate porque el pecado te envuelve así de fácil. Porque el hombre siempre tiene deseos carnales, deseos pecaminosos. Aunque seas cristiano, aunque te digas que eres un super cristiano, el deseo siempre lo vas a tener. Debilidades siempre vas a tener. Entonces el Señor dice, despójate de esa debilidad, porque el diablo está atento en tus debilidades y andas echándote para que te devore tu fe. Dice, despójate de eso que te están volviendo. Cada quien sabemos que quizás hoy el Señor nos está enseñando o estamos reconociendo que nos ha costado perdonar, o estamos reconociendo que nos está costando trabajo amar a nuestros enemigos, no, o nos estamos dando cuenta que no estamos sirviendo con amor, lo estamos sirviendo quizá porque no me queda de otra, Compromiso. por compromiso, porque creo que si yo sirvo, estoy cumpliendo la obra, ¿no? El domingo vimos que el Señor todo lo sabe. Mejor digamos, como dice la escritura, aumentanos nuestra fe, porque dice que Él es el autor y consumador de la fe. Él soportó, dice el versículo, todo, menospreció la vergüenza por ti, por mí. Pero dice que Él está sentado ahora en el trono de Dios. De aquellos que se despojó, hoy se volvió a vestirse con sus ropas reales, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor también te hace esta invitación. Despójate de todo pecado que ha sido un estorbo de tu vida, en tu vida, ¿verdad? Despójate de todo eso. Sé libre en Cristo. Deja tus cargas a Él y síguelo fielmente. Pon tus ojos, como lo vimos ahorita, y confianza solamente en Cristo, no en el vecino, no en el profeta, no en el pastor, no en la pastora, no en el siervo tal. Dejemos de poner a las gentes en un nicho. Solamente pon tu confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la única fuente de tu salvación eterna. Por eso pon solamente tu confianza en Él. El Señor terminó la obra que vino a hacer en esta tierra completamente. Él terminó todo. Y lo vimos, terminó y ahora está sentado en donde? A la diestra del Padre. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Cuando entendemos
que no servimos a los hombres, sino a Dios. Cuando reconozcamos eso, vamos a crecer. Porque hoy entendemos que si yo sirvo a mi amigo, a mi prójimo, estoy sirviendo a Dios. En ese momento, yo estoy sirviendo a Dios. Recuerda que lo que tú haces en la iglesia no es para agradar a los hombres. Deja ya de querer agradar a los hombres. Si tú trabajas en la iglesia y sirves, es para agradar solamente al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, a Dios. Y recuerda que el propósito final del servicio que tú brindas es glorificar el nombre de Dios. Ese es el único propósito que debemos de tener nosotros como cristianos, ¿no? Pues espero que haya sido de bendición para tu vida y les damos gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Me gustaría concluir nuevamente con el pasaje que concluimos la semana pasada con el devocional, y es Primera de Juan 4, del 7 al 12. Dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado entonces en nosotros. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que el amor de Dios es un amor perfecto, ¿verdad? El cual, pues nosotros como hijos de Dios también debemos de tener, ¿verdad? Ese amor perfecto, el amor agape. Amén. Pues Dios les bendice. Gracias por este tiempo que se dieron para tener este breve devocional. Reina, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Gracias. Amado Padre, te damos gracias porque tu palabra nos edifica, nos exhorta, nos consuela. Gracias por este tema de servir, Señor, que no esperemos beneficio o recompensa, Señor, sino que sirvamos como hoy aprendimos, Señor, con amor, Señor, y con diligencia. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es para nosotros, como decía David, como la miel, que no es carga, Señor, sino que es ligera y nos ayuda en nuestro diario caminar. Gracias por este estudio, Señor. Te pedimos que sigas bendiciendo abundantemente a Gustavo y a Delfina. Tú le decías a Josué, Señor, esfuérzate y sé valiente. Ellos han sido muy valientes y esforzados, Señor. Sigue derramando sabiduría de lo alto sobre sus vidas para que sigan compartiendo con nosotros la revelación que tú les das, Señor. Muchas gracias por sus vidas. Bendice a sus hijas, a sus generaciones, Señor. Y gracias también por los demás que van a escuchar este estudio, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones. Dios les guarde. Dios les bendiga. Tengan bonita tarde. Bendiciones. Gracias, Josito. Gracias, Delfis. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.